otra es que le puedes preguntar al güey del Oxxo, ¿cómo sabes, güey? ¿Por qué? Y se va a reír. Ah, no, pues le jaló a mi cuñada. Pues sí, o todos los que vienen con el mismo dolor compran lo mismo. Ándale. Entonces usas algo para explicar. Le preguntas al doctor, doctor, oye, ¿por qué? Pues te va a dar una explicación que va a llegar a algo. Entonces son diferentes formas de trabajar, ¿verdad? Yeah. Entonces hay diferentes. Entonces, traducir en docs esto es complicado. Propuestas, por ejemplo, en el texto que nos tocó leer para hoy, dice opiniones plausibles. Y ahora, ¿cómo sabes si es plausible o creíble? Ahí tiene que ver con tu capacidad de evaluar. ¿Cuál es la definición de plausible? Veamos. Creo que tiene que ver con probable, posible. Seeming reasonable or probable, sí. Okay. Sí, razonable o probable. Razonable o probable. Hay algo también ahí del sentido común que dice Aristóteles, que hay una base, porque si te vas más y más y más y más abajo de las bases, de los axiomas, todo esto, hay algo que Aristóteles argumenta que la mente humana tiene que permite entender. Porque, pues, ¿por qué entendemos? Sí. Es una pregunta muy rara de explicar, ¿verdad? Pero claro, aquí está la base del pensamiento crítico. Porque si alguien te arroja una endoxa, pues tú puedes arrojársela de regreso. Con el clásico, ¿cómo sabes, güey? ¿Qué tan seguro estás, güey? Es la clásica, que es la defensa máxima de cualquier persona. Y ya que te regresa el cómo sabes, puedes evaluar si la persona está enojada o no, quitas la retórica, analizas lo que te dice y dices, bueno, está bien. O cómo sabe el que te dijo, cómo sabe la... Y hay un tema de testimonio. Entonces, fíjate el avance importante filosófico, ¿verdad? Sería como la historia de las razones. La historia de las razones. ¿Cómo damos razones que soportan conclusiones? Aquí hay otro paso grande en esto. El tema del testimonio. Los marineros iban al mar, regresaban y contaban historias fantásticas. o la historia del escepticismo. Sí. ¿Cómo sabes, verdad? En fin, hay muchas formas de pensar sobre todo esto. El tema de las religiones. El tema de mitologías. En fin. Pasamos ahora a un poco más de la filosofía de Aristóteles. Hablamos un poco de la persona, rompimos el hielo en epistemología y en trabajos. Ahora vamos a hablar de la filosofía. Aristóteles fue un estudiante entusiasta de sus predecesores. Él estudió muchísimo a Platón y con Platón, estudió a Sócrates, estudió a muchos de los de antes, a los presocráticos. De hecho, muchas de las personas que trabajaron en esa época ya empezaban a estudiar la breve o no tan breve historia de la filosofía. Aristóteles escribió sobre la historia de la filosofía, escribe sobre Tales de Mileto, escribe sobre Pitágoras y sobre mucha gente de más. Él fue tanto científico como filósofo, ya se considera como el padre de la ciencia o el primer científico, pero te puedes ir hasta Tales si quieres. Todos son de alguna manera esto. Recordemos que se le decía filósofos a estas personas, estos pensadores, pero en realidad hacían de todo. Hacían matemáticas, ¿verdad? De todo. Vendían tamales. Vendían tamales, güey. Hacían retórica, política, de todo un poco, ¿verdad? Hoy en día todo está muy clasificado con diferentes temas, ¿verdad? La postura de Aristóteles se puede ver como un tipo de síntesis de las mejores características de diversos pensadores anteriores. Yo me he inspirado mucho en Aristóteles también por esto, porque a mí por eso te acuerdas cuando me preguntabas, ¿cuál es tu filósofo favorito? Es muy difícil para mí decirlo. Nietzsche. Porque Fácil. yo estudio... No lo niegues, güey. Chinga. Además decir que no vas a negar a Nietzsche. ¿Vas a negar a Nietzsche públicamente? Claro que no. No lo niego. De mis favoritos. Sí. Porque creo que hizo errores. Pero no es tu favorito. ¿Qué define favorito? Tú lo sabes. Tú sabes la definición que tienes para ti. Para ti. ¿Qué significa? La pregunta no es para mí. Es para ti qué es favorito y por qué Nietzsche es tu favorito. Sí es. Sí es consentido. Sí es el consentido. Tiene que ser. Parte de tu identidad. En este momento de mi vida, en esta época, sí lo es. Hubo un tiempo que no lo fue. Estoy volviendo a tener esto con... Pero no le estoy preguntando a ese Mateus. Sí, le estoy preguntando al Mateus de la hora. A lo mejor después no, pero ahorita cuando hablas de Nietzsche se te iluminan los ojos. Fíjate, está muy peleado como Homero, el Rapsoda, ¿verdad? Sí, eres un Rapsoda. Soy un Rapsoda de Nietzsche. Pero está muy peleado entre Aristóteles y Nietzsche. Esos dos para Aristóteles mí. También lo tengo hasta arriba. ¿Antes era Aristóteles? Sí, por mucho tiempo fue Aristóteles. Se cayó Aristóteles. Sí. Y se han luchado ahí. De hecho, tengo dos dialécticas ahora. La dialéctica que estudiamos a Aristóteles y la dialéctica que estudiamos a Nietzsche. Pero a ver, en este tema de la metafísica de Aristóteles,
se dedica a tratar de sintetizar un punto medio. Hemos criticado eso, ¿no? De esta frase de que dice... Hay una falacia del punto medio. En el medio. Eso es una falacia, sí. Pero también se entiende como un proceso dialéctico, ¿no? Pero sí, o sea, ahora atención. O sea, para respetar la historia de la filosofía tienes que ser una dialéctica que se vuelve una síntesis, que es un punto medio. Exacto. Ahora, sí, un estilo de punto medio. Fíjate, la forma en la que lo puse, que viene de los libros que he leído, es las mejores características de diversos pensadores. Ya. Se me hace más chido todavía. Sí. O sea, no es un punto medio, nada más es lo mejor. Lo mejor. Sí. Exacto. Una síntesis, la definición de síntesis filosófica, no es solamente agarrar... Sí, no es un promedio. Exactamente, no es un promedio, porque mucha gente lo considera así. Es más bien tomar lo mejor de diferentes sistemas y eliminar lo peor. Es un proceso de selección natural. Mientras intelectual. Trasciendes los límites y superas las dificultades. Haces algo superior, más esbelto. Lo puedes ver en lenguajes de programación, ¿verdad? Me imagino que tú conoces lo suficiente la historia de los lenguajes de programación como para entender las dialécticas que han sucedido. Incluso fuera de los lenguajes de programación, en un programa, puntualmente, al final acabas haciendo iteraciones que precisamente vuelven más esbelto el código, más legible, y eso es una próxima iteración. O sea, hay algo chido de explicar de una manera mucho más simple, más concisa, una idea compleja. Sí. Y eso acaba siendo como ese proceso de... El programa... Quitar redundancias. El mejor programa. Sí. ¿Verdad? Eso está conectado con la lógica argumentativa filosófica. Hay un concepto medieval de lógica que se llama la navaja de Occam. ¿Has escuchado la navaja de Occam? Sí, lo hemos hablado. Lo hemos hablado. Pero recuérdame que no lo traigo. Te recuerdo que la navaja de Occam tiene que ver, y usamos la comparación con programación. Si tienes dos argumentos que hacen el mismo trabajo argumentativo y llegan a la misma conclusión, pero hay uno más largo que otro, el más corto es el superior. Sí. Algo así. Entonces, como en una app que usamos. Si tienes una app que hace lo mismo que otra, pero pesa la mitad. Pero, bueno. Hay algo en la eficiencia, el uso de energía, que como escapa a estos campos. Y lo puedes usar para lo que quieras. Piensa en una arquitectura, piénsalo en lenguaje, piénsalo en... igual está conectado con el tiempo. ¿Cuánto tiempo tenemos? En fin, entonces su postura es combinar características también, no solo de diversos pensadores, sino que también Aristóteles combina características del racionalismo y del empirismo. Nótese que el racionalismo está conectado con usar la razón para llegar a conclusiones lógicas, tipo Parménides. Y el empirismo sería usar los sentidos para llegar a mejores entendimientos y conocimientos, ¿verdad? Ahora, a nivel metafísico, también hay un tipo de síntesis de Aristóteles. Aristóteles hablaba sobre el tema de la blancura como sustancia, ¿ok? Acuérdense que sustancia, en ese sentido, es un término filosófico de Aristóteles. No nos referimos a sustancia, lo que dice en el diccionario. Pero piensa, por ejemplo, en la blancura de un caballo, ¿no? Cuando tú hablas de la blancura de un caballo, te digo, Roberto, mira la blancura de ese caballo. Yo no me estoy refiriendo a las partículas de pigmento, o más bien los píxeles de pigmento blanco que refleja el monitor, porque aquí no es un caballo de verdad, lamentablemente. Estaría chido tener un caballo de verdad para hacer este ejemplo. No me refiero a eso. Tampoco me refiero... Que realmente no son blancos. O sea, ¿se ven blancos porque reflejan luz blanca? Eso es lo que le decimos blanco. Yeah. Pero no me refiero a eso, a nivel material. Tampoco me refiero a la forma del blanco, del caballo blanco. Aristóteles se refiere a lo que está ahí, a la sustancia, eso sería lo blanco. No es como Platón que hay una forma de blancura, ¿no? Exacto. Y tampoco es como Demócrito, que son los átomos del blanco caballo, del caballo blanco. ¿Okay? Es algo intermedio. Se refiere a lo blanco del caballo. ¿Te fijas? Entonces, a nivel metafísico también está entre las formas y la materia, ¿verdad? Y no se sabe una cosa de esto, que de hecho generó un problema gigante en la filosofía. Tal vez si tuviéramos el trabajo original de Aristóteles, nos hubiéramos evitado 800 años de trabajo filosófico, que hoy le llaman la distinción tipo token, type token
distinction o type token identity, que sería, no sabemos si Aristóteles se refería a la blancura de un caballo o a la blancura de muchos caballos, de los caballos. La blancura de un caballo sería del token. Ese caballo es blanco. De la instancia, sí. De la instancia. Y del tipo sería la blancura de los caballos. Sí. No sabemos si se refiere a eso o a la otra. No sabemos. No sabemos. No mames. Nadie sabe. Sí, por eso digo. Eso es bastante importante, esa distinción, ¿no? Sí, y hay un problema enorme en la filosofía, pues que se sigue y se hace esta distinción a cada rato. ¿Te refieres al tipo o al token? Y hay un problema hasta lingüístico de esto. Ahora, estoy exagerando. Tal vez si tuviéramos el trabajo de Aristóteles, todavía existiría el problema. Pero tal vez nos hubiera quitado 100 años o 400 años, no sé, de debate filosófico. Entonces su trabajo... ¿Pero el debate en qué concluyó o qué? Pues alguien detectó ese problema y lo empezaron a hablar. Y se dieron cuenta que muchos textos no sabes si el autor se refiere al tipo o al token. Ya, es de Aristóteles. O en general de... Probablemente está trazado hasta Aristóteles. O sea, de todos los trabajos... De muchos. Ya. De muchos medievales, modernos. O sea, no saben si se refieren a una cualidad de solamente la instancia o de algo ya más abstracto, ¿no? Como... Exacto. Ese problema sucede en muchísimos libros, muchísimos ensayos. Pues el tema de la traducción y no sabe. A veces no hay suficiente contexto. A veces sí, el contexto te ayuda. Pero esa información es importante para distinguir si existe una concepción similar de Platón de formas o si se está refiriendo a un token en específico. Creo que puede ayudar. O sea, porque es... Se me hace que es clave porque ahí sería el eslabón perdido entre la teoría y la práctica. Entre lo abstractamente racional o universal y lo físicamente tangible y comprobable, que sería el racionalismo. Pero también, y el empirismo. Pues para apreciar la blancura de un caballo tienes que tener un molde de blancura, ¿no? O sea... Tiene que ver algo a lo que le decimos blanco. Ajá. O el contraste, quizá. Tiene que haber diferentes. Ajá. O sea, ¿cómo podrías apreciar la blancura de un caballo si no tienes una referencia a lo que es blancura? Y ahí entonces tendría que haber dos palabras. La palabra sustancia token, sustancia tipo. ¿Sacas? Sí. Porque no sabemos a qué se refería Aristóteles con sustancia. Ahora, en general, chécate ese caballo blanco. Lo de qué tan experto eres en caballos blancos. ¿Es un pinto o es un no sé qué, verdad? O es un andaluz y son diferentes blancos, ¿verdad? También depende de la persona, porque has escuchado el caso de las personas que viven en Alaska o algo así, en Antártica, que para ellos tienen muchas palabras para el blanco, ¿verdad? Y debe haber muchos tonos de blanco. Y eso habla de tipos. Muchos tipos o muchos tokens, porque tokens sería infinitos tipos. Sí. Si cada token es un tipo, pues son infinitos los Si tipos. te interesa ese problema, investígalo. Se llama Type Token Identity Problem. Type Token Identity. Es un problema en la filosofía. Un problema muy famoso. Puede que alguien ya me diga, Mateos, ya se resolvió y aquí está el paper que lo resuelve. Gracias, no estoy enterado. Esto ya es filosofía contemporánea, sí. Que discúlpenme si me falla ahí el entendimiento, el conocimiento. Entonces, Aristóteles está entre Demócrito y Platón, de alguna manera. Demócrito, presocrático, autor de la idea a nivel conceptual del átomo. Platón, autor de la idea, el concepto de las formas. La metafísica de Aristóteles se dedica a tratar de sintetizar un tipo de punto medio. De nuevo, que trascienda las debilidades y mantenga las fortalezas, construyendo algo superior. Entonces, pasamos ahora al clímax de la clase, como la parte final, ¿no? Y la parte más importante.